Hola mi amada familia, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Encantada de estar con ustedes una vez más aquí en este tiempo de estudio, en este tiempo de análisis de la palabra, en este tiempo en el cual nos edificamos mutuamente, en la cual Dios nos enseña a cada día más de su palabra, tanto a ustedes como a mí también, porque también igual me edifico junto con ustedes. Entonces vamos colocando este tiempo en sus manos, perdón, para que sea Él el que nos hable, para que sea el Espíritu Santo el que nos ministre, que sea el Espíritu Santo el mentor en esta noche. Entonces oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado. Hoy nos rendimos, Señor, a tus pies, Padre, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío, Padre, reconociendo que tú eres el soberano, el todopoderoso, Señor. ¿A dónde más iremos, Padre Celestial, si no es a tu presencia? Hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos sedientos de tu palabra, Padre. Hoy venimos a que nos hable, a que nos guíe, a que nos ministre, Señor. A que nos muestres ese camino, esa senda, Señor. A que nos reveles tu palabra, amado Padre Celestial. Hoy estamos delante de ti, Señor. Humillados, Señor. Hoy doblegamos, Señor, toda potestad bajo tus pies, Señor. Hoy doblegamos, Dios, todo aquello que se quería levantar en contra de tu palabra, Señor, en contra de nosotros, Padre, lo doblegamos ante tu autoridad, Señor Todopoderoso. Hoy nos rendimos, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay nada más grande, más digno que tú, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, sedientos, Señor, de tu palabra. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ministres, nos hables, nos redarguye, nos toque, nos confronte, Padre eterno, con la palabra, Padre celestial. Hoy venimos, Señor, ante ti, Dios. ¿A dónde más iremos, Señor, si no es a tu presencia, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida, Señor, palabra de sanidad, palabra de salvación, Señor, de restauración, de restitución, Padre. Solamente tú, Padre, eres el Todopoderoso, Señor. Hoy reconocemos, Señor, hoy te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor, para que seas tú glorificándote una vez más en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, Padre, en fin, en todo aquello que, Señor, que podamos hacer, que podamos nosotros guiar, obrar, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú el que obres de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos entonces a estudiar la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, y dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, entonces aquí cuando vemos este texto que está hablando aquí Jesús a los 70 enviados, hayamos visto en una ocasión que él envía a predicar el evangelio, él envía a sanar, a pregonar libertad, a dar libertad al cautivo, a sanar enfermos, a todo eso. Entonces, en esa ocasión envía a 70 y esos 70 vienen todos gozosos diciendo que los demonios se sujetaron debajo de sus pies, que liberaron y que hicieron todo eso. Y entonces ahí donde él les dice: he aquí que yo les doy potestad, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, precisamente de ese versículo que vamos a hablar, ya, porque muchas veces nosotros no sabemos que Dios nos ha dado que ese poder, esa autoridad, ¿para qué? Para doblegar toda fuerza del enemigo, todo plan diabólico, todo plan antagónico que se levante en contra de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hogares, nuestros hijos, esposos. O sea, no sabemos a veces que tenemos esa autoridad para qué, para colocar todo eso debajo de nuestros pies. Y cuando digo debajo de nuestros pies, porque aquí tenemos una palabra que es una palabra que dice: he aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Hollar es colocar debajo, es pisar, es colocar debajo de nuestros pies, pisar es pisotear algo. ¿Pisotear qué? Aquello que se levanta, aquello que se levanta en contra de nosotros, aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas en las cuales enfrentamos día a día. A esas cosas Dios nos da, Jesucristo nos da el poder para que las pisoteemos y las coloquemos debajo de nuestros pies. Ahí es donde están, porque Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario para que nosotros hiciéramos eso, para darnos esa autoridad, ese poder. Y precisamente cuando hablamos ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de que de autoridad y de poder. De hecho, en algunas Biblias, en algunas versiones, no utilizan la palabra potestad, sino que utilizan la palabra poder y autoridad. ¿Ya? Es ese poder y esa autoridad que nos ha dado Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hollar esos serpientes y esas escorpiones. ¿Ya? Y ese poder, cuando hablamos de poder
Pues el enemigo también tiene poder, ¿sí? Y no tiene cualquier poder, o sea, no vamos a desconocer lo que el enemigo es. El enemigo tiene un poder grande que le dio ¿quién? Que le dio Dios en su momento cuando Dios lo tenía ya en el cielo. Le dio ese poder, pero pues igual lo que Dios da no lo quita. Entonces el enemigo tiene ese poder, pero ese es un poder que es limitado. Ya él no puede llegar sino hasta donde Dios le permita. Y recordemos que cuando él iba a tocar andaba atrás de hacerle daño a Jod, ¿qué le dijo Dios? Sí, haz lo que tú quieras, pero no le toques la vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el poder que él tiene tiene un límite. O sea, Dios coloca el límite de ese poder que él tiene. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a asustar por ese poder que él tiene? Si nosotros tenemos poder y tenemos autoridad, ¿quién nos dio ese poder y quién nos dio esa autoridad? Nos dio Dios, nos dio Jesucristo, nos dio ese poder y esa autoridad. ¿Esa autoridad para qué? Para vencer, para pisotear, para derribar, para destruir todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros. ¿Ya? Y el enemigo no tiene autoridad. Esa autoridad nada más la tenemos ¿quién? La tenemos nosotros, aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros tenemos esa autoridad ¿para qué? Para hablar en nombre de Cristo. El enemigo no puede decir en nombre de Cristo te hago tal cosa, no. Mientras que nosotros sí podemos decir, tenemos la autoridad para derribar, para atacar toda fuerza del maligno. Tenemos esa autoridad y el enemigo sabe que nosotros tenemos esa autoridad. Él sabe. Por eso es que él a veces lo que hace es amedrentarlo a uno y llenarlo de miedo a uno para que uno saque esa autoridad que uno tiene. Pero si nosotros sabemos que tenemos esa autoridad que nos fue dado por el de arriba, por Cristo, si tenemos esa autoridad, nosotros esa autoridad la tenemos que hacer valer. Y hacemos valer cuando Él se está metiendo en nuestros territorios, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Y es ahí donde tenemos que hacer ver esa autoridad que tenemos, ese poder, esa autoridad que tenemos. ¿Ya? Y cuando la palabra aquí dice que dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Cuando hablamos de serpiente, hablamos de esos enemigos espirituales precisamente que se levantan. Recuerda que el enemigo tiene un ejército, y dentro de sus ejércitos tiene demonios, tiene gobernadores, tiene potestades, tiene un ejército ahí. Esos demonios se levantan contra nosotros. Entonces esos demonios que se levantan, esos enemigos espirituales, esos poderes demoníacos, son esas serpientes que dice ahí. Y cuando hablan de escorpiones, son esas fortalezas que se levantan, esos paradigmas que se levantan en contra nuestra. Cuando muchas veces nos dicen, sí, tú eres un débil, tú no puedes, no, Cristo que te va a sanar, tú ya estás enfermo, te vas a morir, esa enfermedad es una enfermedad que es de muerte, una enfermedad grave. Entonces todo eso son paradigmas, son argumentos que se levantan, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener el poder y la autoridad para mismo derribar, para mismo cancelar todo eso que el enemigo está diciendo a nosotros. Esos paradigmas que el enemigo está colocando, hay que derribarlo. Y precisamente si nosotros miramos aquí en la Biblia, muchos también pasaron también esas diferentes situaciones en las cuales nosotros también vivimos. O sea, el enemigo, o sea, recordemos al rey David. ¿Qué pasó con el rey David? Se tuvo que enfrentar ante un gigante, ante el gigante Goliat, y ese gigante, que era lo que le decía, sí, las fieras se van a alimentar contigo, ese Dios de ustedes no sirve, bueno, cantidad de cosas que le decía. Y sin embargo David se levantó, todo un muchacho él, se levantó también a pelear con ese gigante. Y él no se quedó callado, él también defendía. Si estás defendiendo al ejército de Jehová, te estás metiendo con el ejército de Jehová, bueno, vamos a ver, le decía él. Estoy dando en mis palabras, ¿no? Entonces, esos enemigos se levantan. También se levantaron en la época de cuando el pueblo de Israel volvió la cautividad. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios les mandó a ellos? A reconstruir el templo. Y en ese momentico el templo, Zorobabel era el encargado de la reconstrucción del templo, y no se levantaron muchos ahí. Muchos se levantaron a estar en contra de que el templo se reconstruyera. Igualmente también, y lo vamos a leer textualmente, Nehemías. Nehemías fue el encargado de que la reconstrucción del muro de Jerusalén. Sin embargo, también se levantaron, y lo vamos a encontrar aquí en Nehemías 4, dice, 4:1 al 4, dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, ahí está hablando Nehemías, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo,
lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Entonces habla ahí Nehemías y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces mire que ahí vemos que cómo ese Sanballat y Tobías, cómo se burlaban de lo que ellos estaban haciendo, de lo que ellos iban a hacer. Y se burlaban en qué sentido, dándoles a entender que ellos eran unos débiles, que ellos no iban a poder, que eso que iban a hacer, ese muro que iban a hacer, eso no iba a tener fortaleza porque se iba a caer, se iba a derribar. O sea, todos ellos decían, y el escarnio que ellos hacían era un escarnio público, o sea, para que la gente lo escuchara, como para avergonzarlos a ellos. Sin embargo, ¿qué hizo Nehemías? Él no se quedó callado, él no dijo, ay, sí, nosotros no vamos a poder, nosotros vamos a quedar mal con esto. No, él se levantó a hablarle al Señor, a clamarle al Señor, porque él sabía quién tenía. Él sabía quién era el que le había mandado a construir ese muro, a orar al Señor. Y en ese momento empieza a orar y empiezan ellos a trabajar. Tanto era el trabajo que tenían que hacer que en 52 días terminaron ese muro, esa construcción de ese muro de toda una ciudad, un muro que se hace, diría yo que hasta en años. Ellos lo hicieron en 52 días porque no dormían, sino que ellos montaban guardia, y mientras unos echaban guardia, otros trabajaban de día y de noche, y con las familias ahí, y trabajaban con una mano colocando los ladrillos y con la otra mano con la espada, porque muchos se levantaron aquí en contra de todo eso que se estaba haciendo, se levantaron, y sin embargo ellos pudieron construir ese muro en 52 días. Entonces, familia, para que miremos que es que no somos los únicos que tenemos situaciones, de dolor, de tristeza, de congoja, de todo lo que se nos venga. No somos los únicos, muchos han pasado, pero tenemos que marcar la diferencia, tenemos que sacar esa casta de cristianos que somos. ¿Qué ha hecho el Señor? Que nos va a dar poder y autoridad, y nos dio poder y autoridad para desatar, para derribar, para acabar con todas esas fortalezas que se levantan en contra de nosotros. Que no podrá sanarte, que esa enfermedad es grave. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que que Cristo llevó la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia, que Él vino a sanar toda enfermedad. Que tus hijos y tu esposo no van a llegar a los pies de Cristo, que tus hijos y tu esposo son unos inconversos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso dice la palabra. Que te vas a morir de hambre, que no vas a encontrar trabajo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso dice la palabra. Entonces, eso es lo que hacía Nehemías. Ellos trabajaban con una mano y con la otra era la espada. ¿Y la espada quién es? La espada es la palabra del Señor. Entonces, cada vez que se vengan todas esas fortalezas, esos Tobías, esos Sanballat que se levanten en contra de nosotros para que caigamos, no progresemos, sino que para debilitarnos, ahí es donde tenemos que sacar esa casta. Recuerde que lo que dice la palabra, y ya como para reflexión en esta familia, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos dio poder, que Cristo nos dio poder y nos dio autoridad para derribar toda fuerza demoníaca, todo para derribar, para hollar serpientes y escorpiones. Para eso nos dio esa autoridad. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es el Dios? El Todopoderoso. Él es el Shaddai, es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, está con nosotros. Él es Emmanuel, Él está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿de qué temeremos? ¿De qué vamos a temer, familia? Si estamos con quién, con el Todopoderoso, si creemos que Cristo hizo la obra por nosotros, Cristo la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Llevó ese miedo, ese temor, esa duda que nos acongojaba, la llevó Cristo a donde la cruz del Calvario. Y nos levanta con poder y con autoridad. ¿Autoridad para qué? Para vencer, para estar por encima del enemigo. Que el enemigo venga, sí, que venga. No vamos a decir que no nos va a doler, sí nos va a doler. Pero nosotros también tenemos que sacar nuestras armas espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La oración, la palabra, el ayuno. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros diariamente, porque no nos vamos a dejar amedrentar ¿de quién? Del enemigo. Que se levante si se quiere levantar, sí, que se levante. Pero el poder de él no puede llegar hasta donde Dios le permita. Él no puede llegar. Él no tiene la autoridad que tenemos nosotros. Él tiene poder, sí, un poder limitado. Y no tiene autoridad, la autoridad que nosotros tenemos, la autoridad que se nos fue dada a nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que chillar, que doblegarnos ante el enemigo? No, tenemos que levantarnos a guerrear, porque somos esos guerreros, ¿de dónde? Del ejército celestial. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso,
En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por ese poder, esa autoridad que nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque ¿a dónde más iremos, Señor, si no es a tu presencia? ¿A dónde más tendremos, Señor, esa fortaleza, Señor? ¿Dónde más tenemos, Señor, ese descanso, ese alivio, esa paz, Señor, que nos das tú, amado Padre Celestial? Hoy te damos gracias, Señor. Hoy nos levantamos en victoria, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como los guerreros que somos, Señor, en tu ejército, Padre. Hoy nos levantamos, Señor, a hollar, Señor, a hollar todo serpiente, todo escorpión que se quiera levantar, Señor, en contra de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hogares, Señor, en contra de nuestras vidas, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre. Colocamos cada petición en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi querida familia, deseo que esta prédica, este tiempo de estudio, este tiempo de análisis nos edifique cada día más y cada día aprendamos, Señor, y que cada día nos dé Dios esa hambre, esa sed de Él, ese conocimiento de Él, que Él nos permita enamorarnos cada día más de Él. Entonces, familia, Dios me le bendiga.